Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 3. Jon Arryn suspiró profundamente sentado en su oficina de la Torre de la Mano, frustrado por la situación que se avecinaba. El plan se había materializado tras años y generaciones de Lord Arryns que lo precedieron, conspirando para derrotar a los dragones. Desde que su gran antepasado se arrodilló para salvar el valle de la inevitable y total aniquilación a manos de los dragones, y la lucha continuaba. Los Arryns que siguieron a aquel momento sintieron que su orgullo había sido herido sin remedio, y la herida se había agravado con cada nueva generación. Solo para que finalmente su oportunidad llegara y el halcón derrotara a los dragones, con Jon Arryn como artífice de la hazaña. Debería haber sido un momento de alegría, una sensación de dicha, o al menos de satisfacción al saber que su casa había logrado vengarse del dragón. Solo para que las cosas se salgan de control de una manera u otra. Primero, Robert había pasado de ser un niño rebotoso a ser el rey de los niños rebotosos, y sus actos se descontrolaban cada año. Usaba cualquier excusa posible para convocar torneos y festines costosos sin importarle los gastos, mientras la gente de baja cuna sufría bajo la corona en la ciudad. Desafortunadamente, esto no era lo peor de su situación actual, sino el comienzo de todo lo que la condujo. El segundo problema de Jon Arryn era el consejo privado y el hecho de que ninguno de ellos lo ayudaba a salvar la corona de sí misma. Y Robert fue una vez más el culpable de esto, ya que fue él quien nombró a los que estaban allí. El consejo privado estaba formado por Stannis, el hermano rígido de Robert, quien era el capitán de naves y estaba a cargo de la Armada Real. Un hombre serio que se sintió engañado al no ser el señor de las tierras de la tormenta mientras Robert gobernaba como rey. En cambio, fue nombrado señor de Rocadragón. Un insulto proferido por el rey para castigar a Stannis por no haber logrado capturar a los dos niños Targaryen restantes, a pesar de que una gran tormenta había sido la causa del fracaso. Algunos decían que era obra de los dioses, pero el rey creía que Stannis debería haber sido capaz de capturarlos, fueran dioses o no. El maestro de leyes era Renly, el hermano menor de Robert, quien intentaba hacerse pasar por una persona sociable y ser querido por todos en la ciudad. Jon sospechaba que lo hacía para ganarse el apoyo del pueblo en caso de que su hermano muriera y para intentar coronarse rey, no regente, si se presentaba la oportunidad. Renly era el polo opuesto de Stannis en cuanto a personalidad, y Jon sabía que le resultaba más agradable gracias al apoyo popular. El maestro de la moneda no era culpa de Robert, pero bien podría serlo en cuanto a permitir que la corona perdiera tanto dinero. Petyr Baelish era del valle, ubicado en un lugar llamado Los Dedos, y fue acogido por Ollster Tully para que se hiciera famoso. Y así lo hizo. Finalmente, tras demostrar su valía con los números, Jon decidió traerlo aquí como parte del consejo privado para ayudar a administrar las finanzas de la corona como maestro de la moneda. Al principio, Petyr logró mantener las finanzas de la corona en números positivos gracias a sus consejos sobre los asuntos. Pero eso cambió en los años siguientes, con la rebelión Greyjoy poco después. Petyr hizo lo que pudo para salir de números rojos, pero los gastos de Robert en torneos, festines, vino y prostitutas habían creado una deuda que crecía lentamente. Una deuda que Petyr tuvo que contrarrestar pidiendo préstamos al Banco de Hierro y, nada menos, a Tywin Lannister. Y ahora la corona tenía una deuda de más de 3 millones de dragones de oro, que seguía creciendo día a día, sin que se vislumbrara una forma real de detenerla. En unos años más, su maestro de la moneda le dijo que podría llegar al doble. Esto llevó a Jon Arryn a su problema más peligroso. Lord Varys, la araña y maestro de los susurros, quien actualmente manejaba la red de espionaje de la corona. Irónicamente, Varys era el único que hacía bien su trabajo, razón por la cual Jon era tan cauteloso con él. La araña había estado presente cuando la locura del rey loco estaba en su apogeo, había estado presente cuando el dragón cayó, pero seguía vivo a pesar de todo. Nadie servía al rey loco y salía ileso, pero este hombre sí. Nadie escapaba realmente del rey loco ni de su ira, pero este hombre sí. Incluso la justicia del rey había sufrido la ira del rey loco y había perdido la lengua. Y aún así, la araña había sobrevivido a todo, a pesar de los riesgos. Un hombre así era muy peligroso para Jon Arryn. La única razón por la que Varys había permanecido en el consejo privado era su vasta red de espionaje, que abarcaba desde los 7 reinos hasta casi cualquier lugar del mundo conocido. Jon desconocía cómo la mantenía, pero si la araña moría o huía, perderían mucho más en el proceso. Algo que Jon sospechaba que Varys sabía y, por lo tanto, se sentía seguro en su posición actual como maestro de los susurros de la corona.
Al mismo tiempo, también estaba seguro de que la araña tenía planes para escapar si la más mínima señal de su posición como maestro de los susurros se veía comprometida. Pero el problema no eran los miembros del consejo privado, sino Robert mismo, con su continua financiación de sus vicios. Había dedicado más tiempo a la bebida, la casa y la prostitución, ignorando todos los problemas que la corona atravesaba en todos los aspectos para mantenerla a flote. El plan de Jon al ayudar a su hijo adoptivo a tomar el trono de hierro era ser el poder tras él y Robert mismo. Esperaba que su hijo adoptivo fuera más receptivo a sus consejos. Lamentablemente, no fue así, y Robert volvió a ser el testarudo y terco de siempre. Como mano del rey, Jon podía actuar en nombre de Robert, cuando éste no estaba presente debido a su cargo, pero esto se había vuelto problemático con el paso del tiempo. Robert debía encargarse de algunas tareas cotidianas, como era su responsabilidad como rey. A pesar de su vicio, era necesario que hiciera lo necesario para ayudar a la gente de la ciudad. Pero Robert había estado inactivo en todas sus obligaciones para atender sus vicios personales y le había dejado todo a Jon. Esta decisión solo aumentó su ya difícil carga de trabajo, ya que debía dirigir los 7 reinos, lo cual trajo consigo la dolorosa verdad que Jon Arryn no quería creer. O, mejor dicho, la que había intentado evitar tras el fin de la rebelión Greyjoy. Lentamente, los 7 reinos se desmoronaban y el gobierno de Robert daba señales de estar en peligro si no se actuaba con rapidez. El pueblo había apoyado al siervo durante la rebelión Greyjoy, y con razón, con sus métodos de saqueo, violación, asalto y pillaje. Esto había hecho que la gente se volviera leal al siervo gracias a que Robert lideraba la ofensiva una vez más y castigaba a los nacidos de hierro por su violencia. Pero en los años siguientes, el apoyo del rey entre la gente común se redujo a su nivel más bajo. El rey hizo poco o nada para ayudarlos en su momento de necesidad. El propio Jon se veía cada vez más abrumado por el trabajo para ayudarlos o para que pareciera que lo hacía, con el fin de convencer a la gente de que el rey actuaba a través de él. Era más fácil tomar el trono de hierro que mantenerlo intacto. Señor Mano, el consejo privado os espera, dijo Hugo del Valle, que era el escudero de Jon Arryn. Gracias, Hugh. Tengo mucho que hacer y no tengo tiempo suficiente, comentó Jon antes de levantarse de su silla y salir de la habitación. Pentos, la casa del Magister, varios meses después, el tiempo había pasado volando a pesar de lo que Aegon le había dicho a Lord Connington sobre lo mucho que les sobraba. Desde que los 2 miembros de la familia real llegaron a casa del Magister, habían comenzado a preparar a Daenerys en secreto para que estuviera lista para liderar a su manera. Para tener más pensamientos en la cabeza además de me casaré con un hombre algún día y seré la esposa siempre obediente al darle a mi esposo tantos hijos como mi vientre me permita. O alguna otra tontería que se les ocurrió a algunas chicas de Poniente cuando querían encontrar a sus maridos ideales y hacerlos felices. Su tía no. Jamás. En cuanto a Daenerys, la joven se estaba adaptando bien a las clases particulares, a pesar de su oposición inicial. No le gustaba la idea de ocultarle cosas a su hermano, pero Aegon y Jon se habían mostrado inflexibles. Sabían que Viserys jamás toleraría que su hermana aprendiera nada fuera de lo que él quería. Para su hermano, el supuesto príncipe sentía que su hermana solo servía como moneda de cambio o como yegua de cría para algún poderoso señor que pudiera darle la oportunidad de arrebatarle el trono de hierro al siervo. Eso fue otra cosa que le enseñaron a Daenerys. La verdad detrás del usurpador y sus acciones contra el dragón. Sobre Rhaegar. Sobre la rebelión misma. Incluso le contaron la dolorosa verdad sobre el padre de la niña y la locura que lo consumía. Había sido difícil de manejar al escuchar que su padre era una especie de monstruo, que se reía cuando la gente era quemada. Que violó a su madre múltiples veces después de ver a la gente arder viva. Viserys siempre le había dicho que esas historias eran mentiras. Mentiras contadas por los agentes del usurpador para manchar aún más el honor de la casa Targaryen. Si bien Daenerys se alegró de escuchar que su hermano Rhaegar era inocente del secuestro y la violación, se decía que sabía que su padre era exactamente el demonio que la gente había afirmado que era en vida cuando se formó la locura. Juró no ser como su padre. Juró convertirse en una Targaryen digna del respeto que su casa poseyó en la cúspide de su grandeza. Daenerys prometió dejar este mundo en un lugar mejor en comparación con cuando llegó a él. Así que las clases particulares con Jon y Aegon continuaron. Estaba ansiosa por aprender y demostrar que era tan dragón como cualquier otro miembro de la casa Targaryen. ¿Cuándo puede el Magister esperar un mensaje de Khal Drogo sobre casarse conmigo? Preguntó Daenerys con curiosidad. No por un tiempo más. Si el mensaje del Magister no ha llegado ya al Khal, pronto lo hará.
La respuesta tardará lo mismo, o incluso más, dependiendo de lo lejos que esté la horda cuando Khal Drogo reciba el mensaje, respondió Aegon, actuando como un guardaespaldas y permaneciendo a su lado mientras ella, sentada en una silla, disfrutaba del sol en la cara. ¿Y el plan para evitar ese matrimonio? Preguntó Daenerys en voz baja para que nadie más pudiera oírla. En sus puestos. Por ahora, esperaremos. Hay cosas que hacer. En concreto, sacar ciertas cosas de la bóveda privada del hombre gordo antes de irnos, respondió Aegon, quien había notado que llevaban un gran cofre a la bóveda privada del Magister, con el hombre gordo teniendo el único juego de llaves, que siempre llevaba consigo. Solo tenían que esperar. Esperar un poco más y, cuando llegara el momento, emprenderían su propio camino y recuperarían el respeto y el temor que la gente sentía por los Targaryen. El mundo recordaría pronto las palabras de su casa. Fuego y sangre. Y eso haría que el usurpador le temiera. Temiera el regreso de los dragones. Dragones nacidos del hijo del hombre que mató en el tridente. Pero primero tenía que conseguir monedas mucho después de que hubieran abandonado la casa del Magister. Por eso, Aegon usó la fuerza para influir secretamente en Illyrio Mopatisto y lograr varios acuerdos comerciales que le reportarían grandes fortunas en un futuro próximo. Cada acuerdo era firmado por el Magister para que pareciera que lo había hecho, pero el príncipe se aseguró de ser el principal beneficiario de esas ganancias para que la vasta riqueza obtenida con cada uno se acumulara con el tiempo. Para cuando Aegon estuviera listo para regresar a Poniente, tendría el dinero necesario para avanzar. Tenemos un problema, susurró Jon a Aegon después de acercarse a ellos. ¿Cuál es el problema? Preguntó Aegon con curiosidad. Asesinos. Los vi en la taberna. Mantuve mi apariencia oculta para que nadie me viera, pero los vi. Los oí hablar de cómo atacarían esta noche y matarían al asqueroso dragón y a la puta de su hermana antes de irse, susurró Jon, mientras Aegon asentía. Claramente enviado por la araña por orden del usurpador, comentó Aegon mientras Jon gruñía. Parece que no se puede confiar en la araña, su gracia, dijo Jon mientras Aegon negaba con la cabeza. Aún se puede confiar en él, Jon. El problema es el usurpador y su mano. Como maestro de los susurros, Varys tiene que contarles todo lo que le dicen sus pajarillos. Si no lo hace, su lealtad a la corona se verá comprometida. No podemos permitir que eso pase y Varys también lo sabe. Además, es evidente que estos asesinos no son verdaderos profesionales, respondió Aegon, con Jon confundido. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Jon con curiosidad. Los asesinos profesionales no hablan de sus planes abiertamente en un bar tan alto como para que los demás clientes los oigan. Estos tipos están ávidos de sangre y dinero. Se darán prisa, dijo Aegon, y Jon asintió, ya que tenía sentido. Supongo que es hora de manchar tu espada con sangre, comentó Jon mientras miraba el arma en la cadera de Aegon. El acero valirio en todo su esplendor, pero nadie lo reconocería por su vaina de un negro sombrío, una madera rara que se dice que se encuentra en las tierras sombrías. El herrero que forjó la espada y la vaina afirmó haber viajado allí una vez tras un sueño de los dioses para encontrar el material para fabricar el arma que Aegon ahora usaba. En el sueño, se le dijo al herrero que se la entregaría al hombre que tendría un gran destino por delante. Aegon no podría estar más de acuerdo con esa última parte. La espada en cuestión, a lo que llamó diente de dragón, aún no se había usado porque no había enemigos con los que probarla. Aegon practicó con ella y con Jon hasta cierto punto para mantener las habilidades del gallo. Pero nada como una pelea a muerte con un enemigo que te quería muerto. Es hora de cambiar eso. Esa noche, los asesinos avanzaron sigilosamente hacia la casa del Magister. Decididos a derramar sangre y obtener una fortuna. El contrato era bastante sencillo. Colarse en la casa y matar al príncipe Targaryen junto con la puta de su hermana. Que fuera brutal, pero que nadie los oyera y, si era necesario, matar al Magister haciendo que pareciera una pelea entre anfitrión e invitado. Incluso se habló de cobrar un extra si violaban a la chica Targaryen antes de morir, algo con lo que el grupo de 6 hombres no tenía ningún problema. Al fin y al cabo, para ellos el dinero era dinero, y todos podían bromear sobre cómo se habían salido con la suya con el dragón mucho después de haber cometido el crimen. Ninguno de ellos se dio cuenta de que no era posible salir con vida de esa situación. Acababan de llegar a casa del Magister cuando el primero de ellos murió tras ser cortado en 2. Un hombre sucio y grosero llamado simplemente Gord. Un bastardo nacido de una prostituta que tuvo una aventura con una espadasel en estado de ebriedad.
Las dos partes de su cuerpo cayeron al suelo sin apenas hacer ruido. El segundo hombre, llamado Balado, ni siquiera tuvo tiempo de darse cuenta de la muerte de su compañero asesino, ya que Aegon se dio la vuelta rápidamente un segundo después y lo apuñaló por la espalda, atravesándole el pecho. Otro bastardo, pero nacido de una mujer de alta cuna, que tuvo una aventura con un plebeyo de baja cuna. Fue aún peor cuando la casaron con alguien de la alta sociedad. Para ocultar la vergüenza del escándalo, la madre abandonó al niño en un orfanato y nunca miró atrás. El niño finalmente creció, se fue a la calle y se convirtió en un asesino a sueldo para ganar mucho dinero. Uno de esos trabajos fue matar a su, sin que él lo supiera, madre a instancias de su esposo, quien quería que la destituyeran para que una mujer mucho más joven ocupara el puesto. En lugar de matar solo a la mujer, también mató al esposo mientras robaba sus objetos de valor sin mirar atrás. El hombre estaba muerto incluso antes de que la espada abandonara su cuerpo. El tercer hombre, llamado Clavos, apenas logró hablar con los demás y se quedó en silencio cuando la espada de Aegon le cortó el cuello con precisión milimétrica. A diferencia de sus compañeros, este era de noble cuna, de padres que se casaron, pero que no contaban con la sed de su hijo por cosas que consideraban inferiores a su posición. Gastaba el dinero de su familia sin miramientos y, al llegar a la edad suficiente, iba a burdeles a gastar sus riquezas sin preocuparse lo más mínimo por el gasto. Con el tiempo, la situación empeoró tanto que sus padres lo desheredaron y se vio obligado a vivir entre los pobres. La única forma de ganarse la vida para él era matar a otros por dinero, y tras los primeros trabajos, pronto se volvió bastante fácil no sentirse culpable por ello. En sus últimos momentos de pensamiento, el hombre desearía haber hecho las paces con sus padres después de todas las discusiones que tuvieron antes de irse. El cuarto hombre, llamado Peabey, era un vendedor de espadas de oficio, pero se acostumbró a matar gente en las sombras por dinero en lugar de luchar en campo abierto. Para él, había demasiada gente a su alrededor en el fragor de la batalla, y la sensación de ser apuñalado por cualquier frente le disgustaba. Su concentración en que Aegon matara a los primeros tres fue su perdición, ya que Jon Connington blandió su espada y le cortó la cabeza al hombre. El quinto hombre, llamado Vertigo, era asesino de profesión. Le encantaba. Le encantaba la emoción. Esconderse en la oscuridad. Listo para matar al objetivo desprevenido. Observar cómo los ojos del objetivo se abrían de par en par por la sorpresa, el horror, y el resultado final, la inercia, indicando que su trabajo estaba completo. El fiel escudo de Jon lo golpeó en la cabeza con tanta fuerza que le partió el cuello. Incluso si no lo hubiera hecho, el golpe le habría dañado el cerebro y le habría causado una hemorragia interna. Si el cuello roto no lo hubiera matado, la hemorragia interna lo habría hecho en su lugar. El sexto y último hombre, líder del grupo, llamado Agendum, había sido contratado por su contacto a través de los 7 reinos de Poniente. Dicho contacto le informó que la araña había concertado el contrato por orden de la mano del rey. Según lo que este hombre entendía de la situación, la mano del rey, Jon Arryn, le había ordenado a Varys que diera las instrucciones a su contacto. Este se las transmitiría a los asesinos a sueldo sobre cómo el rey en el trono de hierro quería matar a los 2 dragones y que fueran lo más crueles posible. Cuanto más crueles fueran con los 2 Targaryen y sus partidarios, más dinero obtendrían al final. Fue el único que logró desenvainar completamente su arma e intentó atacar a Jon Connington. Pero el hombre era un asesino de corazón. No un guerrero. Demasiados años acechando y escondiéndose en las sombras como para matar objetivos defensivos. Su ataque era potente contra gente normal sin armadura ni armas, pero contra un luchador bien entrenado como Jon, era un niño. Como resultado, la defensa del asesino también era deficiente, y el gallo logró bloquear los golpes de cuchillo antes de asestarle múltiples puñetazos con la mano de la espada. El tercer golpe hizo que el asesino se tambaleara hacia atrás hasta que tropezó y cayó de espaldas. Antes de que Agendum pudiera siquiera ordenar sus pensamientos, la espada de Jon le atravesó el cráneo hasta el cerebro. El hombre no tuvo que preocuparse por pensar después de un golpe tan letal. Cuando la araña informe que sus asesinos a sueldo fracasaron, el rey querrá enviar más de ellos tras nosotros, comentó Jon mientras que Aegon no parecía preocupado. Aunque era difícil decirlo con la máscara puesta. Para cuando se den cuenta de que el intento fracasó y programen otro, estaremos en el aire. Los mensajes entre aquí y Poniente tardarán. Mi intención es que nos vayamos de aquí y nos adentremos en esos, donde ni siquiera los asesinos del rey podrán atacar, dijo Aegon, y Jon asintió, ya que los mensajes entre continentes tardarían en llegar al rey o a su mano.
Y como Aegon le dijo hace unos momentos, el tiempo estaba de su lado. Desembarco del rey, varias lunas después, Jon Arryn no estaba contento en ese momento. Acababa de salir de una reunión del consejo privado y fue en esa sala donde Varys le dio la última información sobre los niños dragón. Y no eran buenas noticias. La araña les había informado a él y al resto del consejo privado cómo los asesinos que atacaban a los Targaryen habían fracasado. Fracasado. Contra 2 niños que apenas sobrevivían y un magister gordo con solo un puñado de sirvientes y guardias. ¿Cómo era posible que 6 asesinos hábiles no lograran matar a presas fáciles? No tenía sentido. Menos aún cuando solo 2 guardaespaldas eran capaces de matar a 6 hombres. ¿Fracasaron? ¿Cómo que fracasaron? Dijiste que tu contacto podía contratar a 6 asesinos bien entrenados para matar a la araña de Targaryen. ¿Acaso tu contacto no contrató a los mejores para asegurarnos de obtener resultados positivos? Lo hizo. Sin embargo, los asesinos fueron detenidos por 2 guardaespaldas asignados a proteger a los niños Targaryen. Al parecer, no hay que subestimar a estos 2 hombres. Dado que lograron proteger al príncipe y a la princesa, quizás deberíamos haber gastado mucho más dinero en contratar a más hombres para la tarea. ¿Quiénes son estos 2 hombres? Quizás podamos hacer que vuelvan su capa contra la prole del dragón. Es difícil decirlo, Lord Renly. Uno se hace llamar Dooku, de la casa Tyrannus. Viste de negro e incluso lleva una máscara negra con casco que le oculta el rostro. Se dice que la máscara ha hecho que muchos hombres que lo ven duden en acercarse por una u otra razón. Nunca he oído hablar de una casa Tyrannus. ¿Es siquiera una casa? Yo tampoco, mi señor Baelish. Ni ninguno de mis amigos de los 7 reinos, después de investigar un poco más. Debe ser una casa nueva o quizás antigua de Poniente que partió hacia esos y está más al este de lo que la mayoría ha ido jamás. Investiga más a fondo. ¿Quién es el segundo hombre? Jon Connington, mi señor Mano. Así que el gallo sigue vivo después de tanto tiempo. Esperaba que alguien lo hubiera matado o que lo hubiera hecho él mismo tras la caída de Rhaegar en el tridente. No podremos convencerlo. Tendremos que esperar a que se presente una oportunidad para enviar más asesinos o, posiblemente, convencer a este Dooku con Connington de nuestro lado. ¿Hay alguien más a quien podamos recurrir para acercarse a los Targaryen y obtener más información? Ser Jorah Mormont, de la casa Mormont, mi señor Mano. Recientemente, huyó a esos con su esposa tras ser descubierto vendiendo cazadores furtivos como esclavos a cambio de monedas. Naturalmente, deshonró a su casa y huyó antes de que Lord Stark pudiera hacer justicia. Imagino que Ser Jorah estaría dispuesto a trabajar para nosotros si el rey le concediera un indulto real. Hablaré con Robert al respecto. Ponte en contacto con Ser Jorah y explícale la situación. Dile que tiene la oportunidad de volver a casa y redimirse si hace esto por nosotros. Sí, mi señor Mano. Para entonces, la situación había terminado. Renly no tenía nada que aportar al respecto. Stannis tampoco. Pycelle seguía siendo el mismo desastre de siempre. Lord Baelish les había contado la situación financiera, pues la corona crecía con cada luna que pasaba. Era una situación cada vez más frustrante, con más préstamos solicitados a la casa Lannister, lo que colocaba a León en una posición de mucho mayor poder dentro de la corona. Ya era bastante malo que Cersei mantuviera sus propios hábitos de gasto a lo largo de los años, exigiendo algo más nuevo, más brillante y más caro cada año que pasaba. En un instante, veía el vestido más caro jamás hecho, lo usaba quizá 3 veces y lo tiraba a la basura por algo el doble de caro, pero prácticamente igual al anterior. ¿Qué hago? La corona se está hundiendo. Robert lo permite. Los miembros del Consejo Privado, que deberían apoyar el gobierno de Robert, lo están socavando en secreto. El león nos tiene clavados y muchos están descontentos con cómo han ido las cosas desde la caída de los Targaryen, pensó Jon Arryn con un suspiro antes de beber un poco de vino para calmarse. Solo para casi ahogarse cuando vio la figura de Dooku de la casa Tyrannus frente a él. Hola, Lord Arryn. ¿Le sorprende verme? Se burló Aegon con su arrogancia evidente en su tono de voz. ¿Cómo entraste aquí? Preguntó Jon y estuvo tentado de llamar a sus guardias mientras Aegon inclinaba ligeramente la cabeza. ¿Quién dijo que estaba aquí? Lo que ves ante tus ojos es una proyección. Nada más. El único que puede ver mi forma eres tú. ¿No me crees? Llama a tus guardias. Hazles la pregunta que les hará preguntarse si tu edad finalmente te ha alcanzado, respondió Aegon mientras Jon entrecerraba los ojos y estaba casi tentado de hacer precisamente eso. ¿Y si nadie más pudiera ver esa imagen?
¿Y si los guardias entraran y le hicieran esa pregunta? Se correría la voz y algunos cuestionarían su capacidad para seguir siendo la mano del rey. No. No podía arriesgarse. Tendría que asumir que ese Doku podría usar magia y proyectarse desde esos. Te vuelvo a preguntar, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué viniste a verme? Preguntó Jon mientras Aegon soltaba una risita. Para verte, por supuesto. Para ver al poderoso halcón, quien tramó, conspiró y planeó la caída del dragón. Dime, ¿alguna vez se le contará a Lord Stark tu traición secreta hacia él? ¿A su casa? ¿A su hermana? ¿O te llevarás lo que sabes a la tumba sin confesárselo? Preguntó Aegon mientras el rostro de Jon palidecía. No sé de qué estás hablando, respondió Jon mientras Aegon negaba con la cabeza. Vamos, Lord Arryn. No andemos con ceremonias con esa defensa de yo no lo hice y no puedes probarlo. ¿Preguntaría algo así si no supiera la verdad? ¿Si no tuviera pruebas para respaldar semejante acusación? Preguntó Aegon, mientras Jon sudaba por él. No sé cómo lo sabes, pero no permitiré que lo divulgues. Y en cuanto a Lord Stark, soy su padre adoptivo. Cualquier cosa que le digas o le muestres, puedo denunciarla como falsa o falsificación. Confiaría en mí antes que en un hechicero como tú y preferiría que te clavaran la cabeza en la pica, respondió Jon, y Aegon lo sorprendió con un asentimiento. Tienes razón. Supongo que sí. Al menos al principio. Hasta que le mostré la verdad inconfundible. Verás, tengo una forma de mostrarle a la gente la verdad de una manera que nadie puede discutirla, dijo Aegon con Jon frunciendo el ceño. ¿Te refieres a tu versión de la verdad?, replicó Jon mientras Aegon se encogía de hombros. Se podría decir que es mi versión, desde cierto punto de vista, comentó Aegon sin que Jon lo comprendiera del todo. Cualquier plan que Viserys haya estado tramando no funcionará, hechicero. El dragón caerá y el ciervo reinará mucho después de mi muerte. El halcón reclamará su venganza por completo y ni siquiera tu magia me impedirá llevarla a cabo, dijo Jon, mientras Aegon lo sorprendió una vez más con su risa. No sabes nada, Jon Arryn. Incluso ahora, estás ciego. Cegado por tu propia arrogancia y tu deseo de venganza total contra la casa Targaryen. ¿Y por qué? Un supuesto desaire cometido hace siglos. El pueblo confió en ti y en Robert para gobernar los 7 reinos como es debido tras la muerte del rey loco. Al final, empeoraste las cosas. Y la única razón por la que la gente no se rebeló contra él fue porque la casa Greyjoy lo hizo primero. Y si había algo que la gente odiaba más que a Robert, era a los nacidos del hierro haciendo lo que les daba la gana, comentó Aegon, mientras Jon Arryn fruncía aún más el ceño. No me siga nada. Tu supuesto príncipe dragón llegará a su fin, y esa puta hermana de princesa también se unirá a él. Declaró Jon Arryn, mientras Aegon volvía a reír. Una vez más, solo ves lo que aparece a través de tus ojos. El problema es, que las apariencias engañan, dijo Aegon con un tono cada vez más sombrío. Jon lo miró fijamente durante un largo rato antes de parpadear una vez, y en ese momento, la figura frente a él desapareció. Con un suspiro, Jon se desplomó en su silla y cerró los ojos, pensando en lo que acababa de suceder. Estaba viendo cosas. Eso era. Estaba viendo cosas. No era magia ni ninguna jerga misteriosa. Ciertamente no era culpa por lo que había hecho. Iba más allá de sus miedos, sus acciones y el estrés relacionado con la situación actual de la corona que le rondaba la cabeza. Eso era. El estrés. El estrés por la inacción de Roberts como rey, la incapacidad del Consejo Privado para funcionar correctamente y la posible amenaza futura que aún representaba la casa Targaryen para desafiar una vez más al poderoso halcón por la supremacía. Pesado es el que lleva la corona y cualquiera que intente sostenérsela por él o ella. Pentos, la casa del Magister, ¿funcionó, su gracia? Preguntó Jon Connington mientras veía a su rey de pie, con los brazos tras la espalda y la cabeza ligeramente inclinada, concentrado. Así fue. Lord Arryn cree que soy un hechicero que usó magia para hablar con él. O mejor dicho, al principio lo hizo. Ahora cree que el estrés de dirigir los 7 reinos lo está afectando. Que le está jugando una mala pasada. El usurpador no ha estado dirigiendo las cosas correctamente y cada año que pasa solo ha aumentado el estrés que el halcón ha tenido que soportar para mantener todo en orden, explicó Aegon con la risa del gallo. Se lo tiene merecido, cabrón. El peso de los 7 reinos es enorme. Un pájaro diminuto no puede soportarlo como un dragón. Sobre todo si hay un ciervo hinchado que se suma al peso, comentó Jon, mientras Aegon asentía. El viejo halcón también cree que Viserys es la verdadera amenaza, lo cual es bueno.
Aún así, debemos ser cautelosos y asegurarnos de que no le pase nada a mi tía. Lord Arryn quiere que desaparezca todo el linaje Targaryen y no tolerará que ningún hombre o mujer de nuestra sangre lo sobreviva, respondió Aegon, mientras Connington fruncía el ceño, ya que Lord Arryn era un cabrón persistente. Espero con ansias el día en que acabemos con ese traidor. Junto con el usurpador. Y el león. Y el pez. Y el lobo. Exclamó Jon Connington, furioso. ¡No! Los lobos no sufrirán daño. La casa Stark ya ha pagado un alto precio antes, durante y después del fin de la guerra. Además, el norte es el hogar de mi madre, como lo es el mío. La casa Stark también. No les declararé la guerra. Si lo hiciera, la mujer tuya tendría razón, o incluso más, sobre mí mismo, al ser un bastardo sin ningún sentido del honor. No le daré a esa insensata la oportunidad de demostrar que tiene razón sobre mí. Replicó Aegon, mientras Jon asentía a pesar de su deseo de ver a la casa Stark rebajada al menos un nivel por su participación en el asunto. En todo caso, podía esperar a ver si su rey cambiaba de opinión al respecto. Solo el tiempo lo diría. ¿Y ahora qué? Preguntó Jon y Aegon guardó silencio un momento. Nuestra posición se está fortaleciendo, Jon. Lo presiento. Un poco más. Cuando llegue el momento, nos iremos, tomaremos lo que podamos y nos dirigiremos a un lugar apartado donde las semillas de nuestro plan puedan echar raíces, dijo Aegon, y Jon asintió. Y comienza la caída del usurpador, comentó Jon mientras Aegon ríe. No, amigo mío. Comienza la caída del legado del usurpador. Junto con el legado de casi todos los que se aliaron con él, sabiendo voluntariamente del plan que creó el halcón, respondió Aegon, mientras Jon asentía con determinación en los ojos. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Varias lunas después, había llegado su hora. Debían partir en plena noche. Khal Drogo había respondido a través del mismo mensajero que el Magister. El Khal estaba interesado en una novia exótica. Especialmente una con sangre de dragón en las venas. El mensajero le había contado al Khal que los antiguos Targaryen cabalgaban dragones hacia el cielo y eran considerados los jinetes definitivos, ya que un hijo de su sangre y la princesa eran la pareja ideal para tener al jinete definitivo. Naturalmente, la idea de tal cosa intrigó al Khal y quiso conocer a su futura esposa con la esperanza de que fuera realmente todo lo que le prometían. Con la llegada del Khal en los próximos días con un pequeño grupo de jinetes de sangre, Aegon tuvo que planificar su partida a minuto para orquestar los eventos previstos que previó a través de la fuerza. Esta lo impulsaba, lo guiaba y le hablaba, todo a la vez, sobre los acontecimientos durante sus meditaciones. Le demostró que Tywin Lannister sentía poco cariño por su hijo menor, Tyrion. La amargura por la pérdida de su esposa tras el nacimiento de su hijo menor lo enconaba y crecía. Demostró que Jaime Lannister, su hijo mayor, montaba guardia frente a la habitación del rey mientras éste estaba con varias prostitutas, y lo hacía ruidosamente para que el león lo oyera. En cuanto a Cersei Lannister, la hija mayor y única de Tywin, había estado ocupada bebiendo vino, gastando mucho dinero y, ocasionalmente, durmiendo con Jaime, aunque dormir no era la palabra correcta, cuando no había nadie cerca. También era divertido, aunque repugnante, cómo la reina veía a todas las chicas o mujeres como prostitutas cuando ella misma era posiblemente la reina de todas por sus propias acciones. La mujer no solo se acostaba con su hermano gemelo Jaime, sino también con su primo Lancel, uno de sus tíos menos conocidos cuando la visitaban y, por supuesto, con varios otros hombres cuando tenía una picazón que su hermano gemelo no estaba presente para atender. Pero lo que horrorizó aún más a Aegon fue que los 3 hijos que Cersei afirmaba que eran de Robert eran en realidad de Jaime, a pesar de que su juramento como guardia real lo prohibía. El hombre había usado su posición como miembro de la Guardia Real para estar junto a su hermana. A Aegon le había enfurecido que muchos menospreciaran a la casa Targaryen por sus propias prácticas incestuosas en el pasado, pero cuando el león lo hace, a nadie que lo supiera le importaba un comino. En cuanto a Jaime Lannister, se había vuelto cada vez más arrogante, convencido de que nadie podía vencerlo en combate. Ni un rasguño en su armadura ni en su cuerpo. Algunos decían que se debía a que Jaime nunca se enfrentó a un oponente de igual o gran habilidad. Otros decían que se debía a su padre y al oro de los Lannister, lo que lo salvaba de ciertos peligros antes de que se volvieran mortales. Aún así, con los años, esto lo había vuelto cada vez más arrogante, ya que bastaba con pronunciar el nombre de su padre para que la parte ofendida lo perdonara o lo olvidara todo.
La fuerza le mostró que la salud de Ulster Tully se deterioraba lentamente y que su hijo y heredero, Edmure, era un completo idiota. Su hija Lisa Tully Arryn, esposa de Jon Arryn, se había alegrado de tener un hijo, principalmente para mimarlo, y aún no había dejado de amamantarlo mucho después de que ya no tuviera tiempo. Algo que quienes la rodeaban consideraba preocupante y que Lord Arryn debía detener pronto antes de que la mujer incapacitara al niño. A Aegon le resultaba bastante gracioso saber que la esposa del viejo halcón le estaba siendo infiel al acostarse con el maestro de la moneda, haciéndole pasar el hijo de este por el de Lord Arryn. En cuanto a Catelyn Tully Stark, la madrastra de Aegon cuando este aún era Jon Nieve, la mujer había intentado influir en su esposo Ned para que adoptara una actitud más sureña en el norte. Afortunadamente, Lord Stark seguía enfadado con su esposa por la pérdida de su hijo bastardo, y solo escuchó sus consejos, pero nunca los puso en práctica. El señor de Invernalia y la casa Stark se aseguraba de que su hijo y heredero, Robb Stark, recibiera una educación sobre cómo gobernar el norte como debía ser. El propio Robb veía las cosas desde otra perspectiva ahora que su medio hermano había fallecido y su padre imponía su propia forma de actuar. Hasta el momento, Robb estaba en pleno proceso de cambiar su forma de pensar, pasando de la de su madre a la de su padre. Sansa, tristemente, tenía la cabeza en las nubes, siempre pensando en canciones, historias de libros, los caballeros legendarios que aparecían en ellas, y cuánto deseaba que uno de ellos la llevara a su castillo, donde se casarían y tendrían hijos a los que consentir. Arya Stark era claramente Lyanna Stark renacida, tal como Aegon sabía que sería en vida, por lo que había visto de ella en Invernalia. Lady Stark estaba haciendo todo lo posible para domar a la joven loba, pero Arya era una chica testaruda con la sangre de lobo corriendo fuerte. A la chica no le gustaban los vestidos, las muñecas o las clases de bordado a las que asistía bajo la atenta mirada de la secta. A Arya le gustaban las espadas, las batallas, los nombres de los caballeros que luchaban en ellas, pero no por la misma razón que Sansa en términos de interés. Arya tenía una comprensión más clara de cómo funcionaba el mundo que la de su hermana y sabía que las canciones e historias de batallas eran diferentes de las batallas reales en sí mismas si hubieras estado allí. Toda la sangre, las tripas, la violencia y la muerte en ellas no se contaban en canciones e historias, ya que no serían tan populares. Claramente la más inteligente de las dos hermanas en el momento de comprender lo que estaba sucediendo en la vida real. Los más pequeños de los Stark, Brandon y Rickon, eran niños siendo niños, aunque a veces Aegon juraba que Brandon se detenía a mirarlo fijamente. Como si el niño pudiera verlo. Frunciendo el ceño, Aegon había rozado su presencia de la fuerza contra Brandon, pero descubrió que el joven Stark no tenía la misma conexión que él. Sin embargo, era algo más, que si bien no estaba relacionado con la fuerza, no era diferente en términos de ver más allá de los niveles normales de percepción. Rickon parecía tenerlo también, pero no era tan fuerte como el de Brandon, ya que el más joven parecía entrecerrar los ojos a veces. Diferentes ojos, pero una visión similar. Interesante. Varys, la araña y maestro de los susurros, estaba ocupado tratando de comprender la situación con Aegon y Lord Connington. Había intentado comunicarse discretamente con los dos hombres a través de sus pajarillos, pero ambos rechazaron todos los pergaminos enviados y les dijeron a los pajarillos que la respuesta para el encuentro no ocurriría por el momento. Nunca lastimaron a los pajarillos, como Varys llamaba a los hijos de su red de espías, así que le dio a la araña la impresión de que no eran monstruos deshonrosos, Aegon más que Connington, como temía originalmente. La única vez que Aegon se permitió comunicarse con la araña fue para entregarle un pergamino a uno de los pajaritos, con instrucciones de que se lo entregara a Varys solo para sus ojos. El pergamino básicamente le indicaba a Varys que dejara de intentar contactarlos, ya que ni Aegon ni Lord Connington tenían intención de entablar más diálogo con él por el momento. El pergamino también mencionaba que, llegado el momento oportuno, Aegon, también conocido como Dooku, contactaría personalmente con la araña para discutir el futuro de los 7 reinos. Y para mantenerlo intrigado, Aegon declaró en su mensaje que, si bien el renacimiento del rey loco a través de Viserys no ocurriría, existía la posibilidad de que Rhaegar renaciera algún día. Y solo aquellos con la mente más disciplinada, forjada en la paciencia, lo verían suceder. Si Varys era tan inteligente y astuto como Aegon sabía que era y creía, la araña lo descubriría y esperaría pacientemente una respuesta. Lord Petyr Baelish, maestro de la moneda, era considerado, según todos los indicios, por Aegon una molestia. Un parásito ambicioso que se aprovechaba de los demás y se dedicaba a traicionar, manipular y traicionar a otros para lograr sus objetivos.
De niño, provenía de la nada, con solo lo opuesto, y ansiaba ascender a algo grande. Aegon admiraba eso. De verdad que sí. Anhelar una posición que nadie creía posible alcanzar con tan poco. El problema con Aegon eran los métodos de aquel hombre. Lord Baelish quemaba demasiados puentes con cada nueva ventaja. Además, se aseguraba de que quienes había traicionado estuvieran en dichos puentes cuando se derrumbaran y ardieran para que no pudieran advertir a nadie sobre su verdadera naturaleza. Y lo que era peor, siempre tenía un plan B para escabullirse con aquellos a quienes traicionaba o con sus parientes, y obtener favores de última hora cuando era necesario. Y quemar esos pequeños puentes también. Vender a la gente cuando se presentaba la oportunidad. Conociendo sus secretos y chantajeándolos para que obedecieran cuando se les exigía o, de lo contrario, los secretos que conocía quedarían al descubierto. Aegon comprendía los conceptos de lo que hacía el maestro de la moneda. Construía su propia base de poder para su propio beneficio. Si era capaz de usar la fuerza, sería un buen candidato para convertirse en Sith. Pero el hecho era que Lord Baelish no era un Sith. No podía usar la fuerza. Y el hecho de que estuviera haciendo todo lo posible para algún día sentarse en el trono de hierro era inaceptable para Aegon. El hombre lastimaba a todos sin importarle cómo. Se suponía que debían gobernarse los 7 reinos mientras se mantuviera en la posición de poder y todos se inclinaran ante él. Su fantasía de estar en la cima de la montaña cegó al ingenuo que creía que debía ser responsable al portar la corona o ésta lo aplastaría. ¿Quién lo apoyaría si Baelish gobernara? ¿Los Tyrell? Ni hablar. A menos que pudieran tener a alguien de su sangre en el trono de hierro mediante matrimonio para tener un heredero que algún día sería rey o reina. Algo que Baelish no haría a menos que fuera con cierta mujer Tully, actualmente casada con Lord Stark. La casa Lannister. El león jamás toleraría a otro usurpador. Uno le bastaba. Además, Tywin jamás permitiría que expulsaran a su hija ni a ningún hijo que ella produjera. La casa Stark. Jamás permitirían que Baelish se saliera con la suya, ya que querría casarse con la esposa de Lord Stark. La única forma de conseguirlo era asesinar a Lord Stark u obligarlos a anular el matrimonio. Ninguna de las dos opciones era posible, por mucho que el maestro de la moneda lo considerara posible como rey. La casa Baratheon. Como si Robert, Stannis o Renly fueran a permitir que alguien como Lord Baelish le arrebatara el trono de hierro a su linaje. El único apoyo militar real con el que contaba era el de la casa Arryn y los caballeros del Valle, pero no eran lo suficientemente fuertes solos para ayudarlo. Es por eso que Lord Baelish había estado haciendo todo lo posible para debilitar a todas las casas principales de una forma u otra mientras obtenía el control secreto de otras casas para usarlos en su plan de convertirse en rey. En cuanto al siervo, Robert seguía siendo el mismo de siempre. Sin importarle los 7 reinos ni sus habitantes. Un niño hombre que poco a poco engordaba para un rey, que hablaba de viejas historias de guerra, de acostarse con mujeres y de matar a Rhaegar en el tridente como si hubiera sucedido ayer. Stannis, el hermano menor del rey, se había amargado con los años por no haber podido tener un hijo varón que heredara su nombre. Todos nacían muertos. Le dolía con cada nuevo embarazo y fracaso. Hasta que tuvo un hijo que no nació muerto, sino una niña en lugar de un niño. Solo para que la pobre chica contrajera la escama gris. Una horrible enfermedad que convertía a las personas en monstruos llamados hombres de piedra porque les daba la piel del color de piedras apiladas. También hacía que la persona enloqueciera y atacara a quienes no eran otros hombres de piedra. Mucha gente le había dicho a Stannis que la niña debía ser asesinada o enviada a Valyria, donde todos los hombres de piedra iban por una u otra razón. Aegon quedó impresionado cuando Stannis les dijo que se fueran al infierno. Que esta chica era su hija. Su sangre. No abandonaría a su única hija. Ni niño ni niña. Así que el hombre convocó a todos los maestres de los 7 reinos y a todos los boticarios para librar esta guerra contra la vil enfermedad. Al final, la chica se curó, pero quedó con una cicatriz visible en el rostro. Una victoria para Stannis al mantener con vida a su hija, pero costosa dada la cicatriz. Ningún hombre se casaría con su chica cuando algún día se convirtiera en mujer sin recibir un gran incentivo. Aún así, Aegon sintió que podría convencer a Stannis para que se uniera a su causa si se le ofrecía algo que sanara por completo a su hija. Renly era otra historia. El chico era ambicioso, pero lo disimulaba bien. Muy bien. Vio el trono de hierro y se imaginó en él mientras gobernaba los 7 reinos con autoridad, a diferencia de Roberts. Lo deseaba con todas sus fuerzas, pero su posición como el hermano menor de los Baratheon se lo impedía.
Por no mencionar que Joffrey era el siguiente en la sucesión, si nadie descubría su verdadero linaje, seguido de Tommen y, finalmente, Stannis. También había que considerar al pequeño grupo de bastardos de Robert, que Renly sabía que el rey tenía, con un grupo de ellos, y 1 o 2 naciendo cada año. Así que, a menos que todos murieran o revelaran que su pretensión al trono de hierro era falsa, el joven siervo no tenía ninguna posibilidad de ser rey. Sin mencionar que Aegon tendría algo que decir al respecto. Su gracia, creo que es el momento, dijo Jon mientras Aegon salía de sus pensamientos sobre los diferentes objetivos. Sí, amigo mío. Ya es hora. ¿Han drogado al Magister y a Viserys? Preguntó Aegon, y Jon asintió. Los 2 sirvientes que les dieron de beber a cada uno hicieron lo que les dijiste cuando estaban bajo tu poder. Dormirán profundamente durante casi toda la mañana de mañana. Los demás sirvientes también duermen y los guardias están en sus puestos habituales. Solo falta tu orden y todo se pondrá en marcha, respondió Jon mientras Aegon se giraba para mirarlos. Y lo tendrán, respondió Aegon antes de centrarse una vez más en la fuerza y en la gente de la casa del Magister. Los sirvientes dormían en sus habitaciones. Los guardias vigilaban las zonas clave de la casa para mantener a raya a ladrones y asesinos. Él los contactó a través de la fuerza. Uno por uno. Cada uno de ellos pronto dispuesto a someterse a su voluntad y obedecer sus órdenes, sin importar cuál fueran. A los sirvientes les dijo que salieran de la casa del Magister con sus pocas pertenencias y una gran suma de dinero para comenzar una nueva vida. Un generoso regalo del propio Magister, según lo que Aegon les había guardado en la mente al despertar y ver tanta riqueza en su poder. Debían salir de la casa uno a uno sin más motivo que irse y reunirse con sus seres queridos, si los tenían. En cuanto a los guardias, tanto despiertos como dormidos, Aegon les ordenó que dejaran salir a los sirvientes de la casa sin impedírselo. No recordaban haber visto salir a ninguno de los sirvientes de la casa del Magister. Cuando alguien preguntaba por ellos, los guardias simplemente respondían. No vi a nadie. Cada vez que les preguntaban por los sirvientes, Aegon, Jon o la propia Daenerys. Para cuando el Magister y Viserys despertaran mañana a última hora, todo lo de valor habría desaparecido. Sus sirvientes se habrían ido. Jon, Aegon y Daenerys se habrían ido. Y cuando Khal Drogo apareciera más tarde ese mismo día, descubriendo que su futura esposa no estaba allí para recibirlo, el Magister y Viserys se habrían ido. Pero de una manera muy diferente. El día siguiente. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hermana? Gritó Viserys con ira, furia y miedo al ver que su última moneda había desaparecido. No lo conozco, su gracia. No se preocupe, haré que alguien la encuentre de inmediato. La recuperaremos antes de que llegue Khal Drogo, respondió Illyrio Mopatis, mientras Viserys lo fulminaba con la mirada y consideraba la idea de matar al gordo comerciante él mismo. Date prisa. Encuéntrala. Quiero que mi estúpida hermana sea presentada ante Khal Drogo para poder conseguir su ejército. Exigió Viserys, histérico a cada segundo que pasaba. Se habían despertado tarde por la mañana. La terrible resaca del vino que los sirvientes habían traído la noche anterior les resonaba en la mente. Salieron a trompicones de su habitación, pasaron junto a los guardias y se dirigieron al salón principal para comer, solo para descubrir que no había sirvientes. Ni en el salón principal, ni en la cocina, y después de buscar por todos lados, en toda la casa. Cuando los guardias preguntaban dónde estaban los sirvientes, cada uno respondía no vi a nadie una y otra vez. Todas las veces. No tenía sentido. Cuando les preguntaban una y otra vez, todos decían lo mismo, y nada más. Ambos hombres registraron la casa de arriba a abajo. Cada habitación. Cada pasillo. Cada lugar donde Daenerys podría haberse escondido. Pero, por desgracia, no encontraron a la princesa Targaryen. Al mirar a su alrededor, ambos notaron que había otras 2 personas que no estaban en la casa para ayudar en la búsqueda. Jon Connington y Dooku Tyrannus. Como tal, Viserys e Illyrio Mopatis solo pudieron llegar a una única conclusión sobre todo lo que sucedió en la oscuridad de la noche. Habían sido traicionados por los 2 hombres. De alguna manera, Lord Tyrannus y Lord Connington habían puesto a todos los sirvientes en contra de su amo. Todos se marcharon en plena noche, llevándose a Daenerys con ellos. Para mayor horror del Magister, le habían robado toda su vasta riqueza de su bóveda personal. Toda. Su vasta riqueza había desaparecido. Pero eso no era lo peor. Oh, no. Lo peor era precisamente el cofre que había adquirido hacía bastantes lunas. Un cofre con 3 huevos de dragón.
Si bien estaban congelados y solo servían como decoración o regalo vacío para complacer a Viserys, seguían siendo un medio para un fin. Y ahora se habían ido. Y para colmo, se oía el sonido de varios caballos acercándose rápidamente. Esto significaba que Khal Drogo estaba allí para ver a su prometida. Una prometida que ninguno de los dos tenía que darle. Al salir de la casa para ver al Khal Dothraki y a sus jinetes de sangre, el magister se acercó con cuidado al hombre con expresión nerviosa. Al mismo tiempo, Viserys salió pronto, con la mano en la espada, con aspecto preocupado por lo que sucedería a continuación, y vio al magister hablando con el Khal. Sin duda, explicándole lo que sucedía con Daenerys y cómo alguien se la había robado la noche anterior. ¿Dónde está mi futura esposa?, dijo Khal Drogo mientras el magister parecía cada vez más nervioso. Ha habido un pequeño retraso, Khal Drogo, dijo Illyrio Mopatis, aunque nunca hablaba la lengua Dothraki, ya que era la lengua de los salvajes, pero podía entenderla perfectamente. ¿Qué quieres decir con demora? ¿Qué demora? ¿Dónde está mi futura esposa? ¿La mujer que me dará al jinete definitivo por hijo?, preguntó Khal Drogo, mientras su ira se hacía sentir en el magister y sus jinetes de sangre. Sus jinetes de sangre alcanzaron lentamente sus armas. Khal Drogo, me la robaron anoche. 2 personas en quienes confiaba para proteger el linaje del dragón y el premio que necesitas me traicionaron. Se la llevaron a algún lugar después de que me drogaran, respondió Illyrio Mopatis, con Khal Drogo aún más enojado. Estos hombres se llevaron a mi novia y tú te dejaste drogar en el proceso. ¿Y presentas una alternativa? El hermano de mi novia. ¿Acaso me tomas por alguien que se acuesta con otro hombre?, exigió Khal Drogo, a lo que Illyrio Mopatis negó con la cabeza. No. No. No, gran Khal Drogo. Viserys solo nos observa mientras conversamos sobre esto. Nada más. Está profundamente afectado por el secuestro de su hermana y quiere que la encuentren para presentársela, respondió Illyrio Mopatis. Khal Drogo lo miró primero a él y luego a Viserys, y luego al magister con los ojos entrecerrados y penetrantes, antes de que se quedaran vidriosos por un segundo y se llenaran de ira. Mientes. Mátalos a todos, exclamó Khal Drogo antes de sacar su arma y golpear el cuello de Illyrio Mopatis. Su espada cortó la cabeza limpia del magister de un solo golpe. Los jinetes de sangre al instante hicieron que sus caballos cargaran contra el edificio, con la intención de entrar y destruir a quien quedara por acabar. Viserys ya había entrado corriendo y había ordenado a los guardias que se encargaran de ellos, mientras recogía lo que podía antes de intentar escapar. Mientras los guardias caían uno a manos de los jinetes de sangre Dothraki, Khal Drogo perseguía a Viserys, quien huía con la espada en la mano temblorosa. No era difícil vencer a Viserys en ningún tipo de combate, ya que el joven nunca se había enfrentado a un oponente con la intención de matarlo. De hecho, su espada era más bien un espectáculo, y la poca práctica que tenía la recibía de entrenadores que le permitían ganar o tener un buen desempeño gracias a las monedas que recibía por sus servicios. Khal Drogo solo tuvo que embestir a Viserys con su caballo y el impacto lo dejó inconsciente, para su creciente decepción. ¿Era un dragón? Esta criatura débil, abatida por su corcel, pertenecía a un linaje temido y respetado. Uno que alguna vez cabalgó sobre las antiguas bestias que eran dragones y eran los mejores jinetes del mundo. Patético. Y pensar que este débil quería entregarle a su hermana, posiblemente débil, en un matrimonio arreglado para que su horda fuera usada en la guerra. Quizás su hermana se creyó indigna y se fue. ¿O sintió lo contrario? Normalmente, cuando se trataba de 2 hermanos, el más débil siempre moría primero, y solía ser el menor. ¿Con alguna excepción de vez en cuando? ¿Acaso su supuesta esposa era la excepción? ¿Acaso sentía que un Khal Dothraki estaba por debajo de su linaje y que ella era en realidad la más fuerte de los 2 de su familia restante? De nuevo, sus ojos se nublaron y Khal Drogo se concentró en la tarea. Primero, lidiaría con ese débil gusano nacido de la mierda de sus caballos. Segundo, buscaría a su posible esposa para ver si era digna de casarse con él y engendraría un hijo fuerte que sería el jinete perfecto. Casa del magister. Momentos después, Viserys despertó al recibir un fuerte puñetazo en la cara. El sobresalto lo superó, pero pronto el dolor lo superó, junto con la sensibilidad en los brazos. Poco después de despertar de su estado inconsciente, un jinete de sangre a cada lado, sujetándole los brazos, se los rompió, mientras el príncipe Targaryen gritaba de dolor. Su mente intentaba averiguar qué había causado aquel desastre y pronto levantó la vista para ver a un Khal Drogo, visiblemente molesto, observándolo. Por favor, deténganse. Por favor. No fue mi culpa. El magister tiene la culpa.
Y mi hermana también. Huyó antes que quedarse. Mátenla. Perdónenme. Tengo sangre de dragón en las venas. Cualquier hijo que le dé a una mujer de su horda será fuerte. Tendrá la sangre de un rey. Suplicó Viserys mientras el Khal Drogo gruñía ante la insinuación de dejar que esa débil criatura tuviera un hijo con una de las mujeres Dothraki de su horda. Si lo hiciera, el niño podría volverse fuerte, a diferencia de su progenitor, y algún día intentar desafiarlo por el derecho a gobernar la horda. Inaceptable. El único que Khal Drogo deseaba que lo desafiara por el derecho a liderar era su futuro hijo con sangre de dragones. Un hijo que le sería negado porque este necio no podía controlar a su hermana, a pesar de que la joven claramente veía a su hermano como un necio débil también. En cualquier caso, el Khal se encargaría de ella pronto, pero tenía que dar ejemplo con Viserys para que cualquiera que lo viera supiera que debía cumplir con su promesa. Si no, tú no eres el rey. Exclamó Khal Drogo, para sorpresa de Viserys, al verlo hablarle fuera del idioma Dothraki. Por favor, perdóname. Puedo ayudarte a encontrar a mi hermana. Sé cómo piensa Daenerys. Hará lo que yo diga cuando la capturen y la obliguen a obedecer, suplicó Viserys, mientras Khal Drogo le gruñía, pues era claramente una mentira. Si este idiota pudiera controlar a su hermana o supiera cómo piensa, no estarían en esta situación. No. Este supuesto dragón era un gusano desdentado e insensato que claramente intentaba escabullirse para sobrevivir. Pero Khal Drogo no tenía intención de dejar que Viserys sobreviviera. No. Este supuesto rey iba a conseguir exactamente lo que quería, pero no de la forma prevista. Al mirar hacia una mesa, vio una especie de collar de oro. Khal Drogo lo agarró antes de arrojarlo a la olla puesta al fuego. Observó cómo el oro se derretía en la olla hasta convertirse en líquido. Conocía lo suficiente sobre la gente de ciudades como esta como para saber que el oro era una moneda preciosa para muchos y se consideraba una forma de poder debido a la riqueza que se obtenía al poseerlo. Pero no Khal Drogo. No. Para él, el poder provenía de dentro. El oro no era poder. Era una debilidad. Debilitaba a los hombres con deseos incontrolables y valoraba cosas que no los tenían. En el campo de batalla, era el hombre que empuñaba un arma afilada y cortante, no el que sostenía un cofre lleno de oro, quien salía con vida. Un hombre que no podía luchar y dependía del oro para ganar sus batallas no era un hombre, sino un cobarde que se escondía, ya fuera por su edad o por su debilidad. Khal Drogo no era viejo ni débil. Y iba a ser un ejemplo para cualquier aspirante a rey o para cualquier hombre que creyera que el oro era el verdadero poder. Una corona para un rey, dijo Khal Drogo después de sacar la olla del fuego y arrojarla sobre la cabeza de Viserys. El hombre de cabello plateado gritó de dolor, y el oro se enfrió rápidamente y se solidificó sobre la cabeza del príncipe Targaryen. Cuando los jinetes de sangre lo soltaron, cayó al suelo con el oro derretido formando un tosco yelmo a modo de corona, y un sonoro pum. Al impactar contra el suelo. ¿Con Aegon, Daenerys y Jon Connington, está hecho? Preguntó Jon mientras Aegon se sentaba en su postura de meditación, como lo llamaba el gallo, y esperaba que su rey le diera una respuesta. Está hecho. Viserys ha muerto. El Magister ha muerto. Los guardias han muerto. Los Dothraki están incendiando el edificio ahora mismo. No tardarán en informarle a él y al usurpador. Con un poco de suerte, el rey y su mano creerán que ambos perecieron en este desenlace, respondió Aegon con calma. ¿No deberíamos preocuparnos por el Khal? Si Viserys o el Magister le dijeron que ustedes dos fueron quienes me llevarían, podría intentar perseguirnos. Por lo que dijo el Magister sobre Khal Drogo, parece alguien que querrá reclamar su premio, pase lo que pase, advirtió Daenerys mientras Aegon sonreía con sorna tras su máscara. Qué sabio decir. Nuestras lecciones no fueron en vano. Y tienes razón. Khal Drogo querría perseguirnos si descubriera nuestro paradero. Por eso lo eliminaremos de la ecuación en cuanto despeje Pentos y aprovecharemos la situación para despertar estos 3 huevos de dragón a la vez, dijo Aegon, con Daenerys y Jon algo confundidos. ¿Cómo es eso, su gracia? Preguntó Jon aunque tenía alguna idea. ¿De qué otra manera, Jon? Fuego y sangre. Después de todo, la muerte debe ocurrir para pagar por una nueva vida, comentó Aegon. Jon asintió y abrió mucho los ojos al comprenderlo. Khal Drogo no era solo un instrumento para eliminar a Viserys y al Magister. No. El Khal era un guerrero fuerte, según su reputación, y poseía una poderosa fuerza vital. A través de él y de otras propiedades desconocidas que Jon supo que formarían parte del ritual, su rey pretendía devolver a los dragones su antigua gloria. Y también eliminar la amenaza para Daenerys. ¿Cuándo atacamos?
Preguntó Jon mientras Aegon pensaba por un momento. Mañana. Cuando el sol se haya puesto y la luna esté en su apogeo, respondió Aegon antes de volverse hacia Daenerys, que ahora tenía una mirada decidida en su rostro. Has provocado un gran incendio hoy, mi sobrino, dijo Daenerys con una sonrisa burlona. Sí. Y con tu ayuda y la de los demás a quienes invoco, el fuego se elevará. Y la casa Targaryen despertará de verdad una vez más, respondió Aegon, y Daenerys asintió. Traerían de vuelta a los dragones. Los dragones se alzarían y el halcón, junto con todos los demás conspiradores, caerían. A través del fuego y la sangre. Habían pasado aproximadamente varios años desde que Aegon dejó Invernalia. Desde que el chico finalmente dejó de ser el bastardo conocido como Jon Nieve. Desde que despertó de verdad y se convirtió en Aegon Stark Targaryen. Desde que comenzó a usar la fuerza para llevar a cabo sus planes y, algún día, recuperar el trono de hierro del usurpador. El conde Dooku siempre le decía que tuviera paciencia. Nunca apresurara sus planes. Si fallaban, asegúrese de tener un refuerzo, y también uno para ese otro. Para garantizar que, sin importar el resultado, usted se beneficiara o ganara al final, mientras que sus enemigos perdieran, y tan mal que bien podrían quedar incapacitados para el resto de sus días. Y Aegon se había tomado sus palabras en serio. Desde que dejó Pentos para tierras más ambiciosas, el príncipe secreto y futuro rey de los 7 reinos había planeado todo cuidadosamente al pie de la letra. Confiando en su propio juicio, la guía de la fuerza, sus 2 aliados Jon Connington y su tía Daenerys. Sus acciones habían logrado eliminar a Viserys, un ambicioso magister, y un despiadado Khal que le habría hecho la vida imposible a la tía de Aegon. Y el resultado de sus acciones le proporcionó 3 dragones. 3 dragones que crecían y crecían rápidamente. Khal Drogo regresaba a su horda Dothraki cuando Aegon atacó esa noche antes de que supieran qué les había pasado. No había luna, lo que oscureció aún más la noche y dificultó la visión para los hombres sentados junto al fuego. Para cuando Khal Drogo desenvainó su arma, Aegon ya había matado a los jinetes de sangre del hombre y se abalanzó sobre el sorprendido guerrero antes de que pudiera defenderse adecuadamente. En 7 movimientos, Khal Drogo estaba en el suelo, sangrando por sus diversas heridas e incapaz de mantenerse en pie debido a cortes en los tendones de sus piernas en diferentes zonas. Le faltaba el brazo derecho a la altura del codo y tenía un corte feo en el torso. Usaba el brazo que le quedaba para no derramar sus entrañas por todas partes. Le sorprendió aún más que su futuro asesino pudiera hablar en lengua Dothraki. No me complace este Khal Drogo. Eres claramente un guerrero formidable por derecho propio. Entiendo por qué eres un líder eficaz que gobierna con fuerza. Pero para que mis planes futuros triunfen cuando tome los 7 reinos, debo usar tu fuerza para lo que está por venir. ¿Qué eres? ¿Un espectro de sombra? No. Yo fui quien alejó a Daenerys Targaryen de su débil hermano Viserys y sus delirios de grandeza. Ella no quería casarse contigo. Dada tu reputación, no me sorprende. Entonces ella es débil. No quiero una novia débil. No es débil. Solo práctica. Inteligente. Viserys temía su potencial. Intentaba hacerle creer a su hermana que era débil. Estúpido. Sin pensarlo 2 veces. En realidad, era Viserys el débil. Lo viste como yo. Cómo suplicó y rogó por su vida. Cómo huyó de ti por no haberte defendido con su elegante espada. Cómo cayó cuando le derramaste oro fundido en la cabeza. Un verdadero dragón no se dejaría vencer por el fuego, pues el fuego no puede matar a un dragón. ¿Y la hermana del tonto es un verdadero dragón? Sí. Igual que yo. Su sobrino. Así que esta es la fuerza del dragón. Morir a manos de alguien con la fuerza de tales bestias es un honor. Y me aseguraré de que tu muerte tenga un buen uso. De tu muerte, nacerán 3 nuevas vidas. Antes de que Khal Drogo pudiera comprenderlo, Aegon usó la fuerza para noquear al hombre, ya que no necesitaba que estuviera despierto. Con el fuego aún encendido, el príncipe dragón les indicó a Lord Connington y Daenerys que salieran de las oscuras sombras de la noche con los 3 huevos en la mano. Los colocaron cerca del fuego y vieron cómo parecían brillar con vida a pesar de estar congelados. Mientras lo hacían, Aegon limpió la sangre de su espada para poder hacer lo siguiente. Una vez seguro de que ya no quedaba sangre Dothraki en su espada, Aegon se quitó la máscara y la ropa antes de cortarse la palma lo suficiente como para que varias gotas de sangre salieran sobre los huevos. Llamando a una nerviosa Daenerys, le cortó la mano con la espada y dejó que su propia sangre cayera sobre cada uno de los huevos. Usando la fuerza, Aegon hizo que los huevos flotaran en su brazo mientras le daba a Daenerys su espada para que la sostuviera.
Caminando hacia el fuego, el príncipe dragón se adentró en las llamas con el cuerpo suspendido, incluidas las partes cercenadas, de Khal Drogo, y ambos fueron consumidos en el infierno. Mientras tanto, Daenerys observaba con asombro y un ligero temor en los ojos. Jon Connington rezaba a los 7 para que su príncipe sobreviviera a este momento y saliera ileso. Al amanecer, Aegon estaba vivo, sin quemaduras, y sostenía en sus brazos a 3 dragones sanos y recién nacidos. Cada uno de los dragones era una mezcla de negro y rojo que los identificaba claramente para la casa Targaryen. El dragón rojo se llamó Drogon en honor al Khal que se sacrificó por la causa y la hizo posible. El segundo dragón, negro de la cabeza a la cola, se llamó Vaderón, y se previó que este sería el más grande de los 3. El tercer dragón, una mezcla de negro y rojo, se llamó Revanchist. La fuerza resonó en la mente de Aegon para que supiera cómo llamarlos cuando fuera llamado a servir. Y ahora estaban a su disposición, junto con Daenerys. Por eso añadió su sangre a la mezcla durante el ritual para que, en caso de que algo le sucediera, muerte o captura, su tía pudiera tomar el control gracias al vínculo que ahora compartía con los 3. Jon se quedó atónito al ver lo rápido que crecían. En pocas lunas, pasaron del tamaño de mascotas a ponis. Jon calculó que, al ritmo de crecimiento actual, los 3 serían adultos, que se consideraba adulto, para cuando Aegon estuviera listo para regresar a Poniente y reclamar el trono de hierro. Los 3 ya tenían la capacidad de lanzar fuego por la boca a la orden de Aegon o Daenerys. Todo lo que quedaba era un ejército de soldados capaces que serían leales a Aegon sin cuestionamientos y no cambiarían su capa sin importar las probabilidades. ¿Por qué hasta por, su gracia? Preguntó Jon Connington después de que Aegon sugiriera que la ciudad libre era la ciudad a la que debían acudir para conseguir un ejército. Porque tienen lo que necesito. Los Inmaculados, respondió Aegon mientras estaban en su gran casa dentro de la ciudad libre de Karps. Habían entrado en la ciudad disfrazados cuando viajaban con un grupo de mercaderes por los yermos rojos. En una pequeña ciudad antes de Karp, se encontraron con Ser Jorah, de la casa Mormont, por el camino. El hombre alto del norte había aparecido de repente y se había comprometido con la casa Targaryen y su causa de devolver al dragón al trono de hierro. Por supuesto, Aegon, con su propia capacidad para leer la mente de Ser Jorah, sabía mejor por qué estaba allí. Era un espía de la araña y la corona. Les había proporcionado algunos libros sobre la casa Targaryen y otros valiosos conocimientos que contenían. Estaban escritos principalmente en Valyrio, pero nada que Aegon o Daenerys no pudieran entender si deseaban saber más sobre su ascendencia. Aún así, Aegon no iba a permitir que este espía se acercara demasiado a ellos en caso de que les informara de lo que no querían que el usurpador supiera. Así que mantuvieron alejado al hombre de la isla del oso la mayor parte del tiempo, enviándolo a misiones importantes, a veces con Jon o el propio Aegon para despejar sospechas. Pero siempre se aseguraron de que no supiera nada sobre los dragones. Al menos hasta ahora. Jorah se sorprendió al ver 3 de ellos, y tan grandes, después de tan poco tiempo. Naturalmente, su primer instinto fue informarle al rey Robert, sabiendo que le concedería el indulto real al enterarse. Sin embargo, Aegon le impidió moverse a través de la fuerza antes de que pudiera darse la vuelta para marcharse, y en un acto audaz, se reveló tras la máscara al miembro caído de la casa Mormont. Ser Jorah solo se había encontrado con Jon Nieve una vez, cuando visitó Invernalia para celebrar el onomástico de Robb Stark. Quizás un año antes de la rebelión Greyjoy. Era un niño muy frágil, según lo que Jorah recordaba de él, según los pocos recuerdos que tenía de Jon. Habló con Lord Stark sobre ello una vez. Cómo veía al niño y cómo parecía que no comía lo suficiente. Su señor miró al joven Nieve un momento, preguntándose si tal cosa era cierta, pero le aseguró al hombre oso que el niño comía lo suficiente como todos los demás. Que fuera el último invierno fue duro para Jon Nieve, como lo había sido para todos los demás. Jorah no iba a desafiar a Lord Stark al respecto, ya que no le correspondía, pero el niño parecía miserable hasta cierto punto. La esposa de Lord Stark no mejoraba las cosas. De vez en cuando, durante las festividades, miraba fijamente al chico desde su asiento. Casi gruñía. Claro, el chico era prueba de que Ned Stark se acostaba con otra mujer durante la rebelión de Robert, pero quién sabe si un soldado olor no lo hizo. El propio Robert tenía una mujer más en su tienda cada noche. Y se decía que tenía casi 20 bastardos. Eso sí que lo sabían. Roose Bolton tenía uno en Fuerte Terror. Bastantes lords del sur lo tenían, al igual que los lords del valle y algunos lords de las tierras de los ríos.
Claro, Ned Stark se había traído a su bastardo a casa. Pero el hombre solo estaba siendo responsable. La mayoría de los lords dejaban a sus bastardos con sus madres o en algún orfanato sin mirar atrás. Al menos Lord Stark tuvo el valor de asumir la responsabilidad de sus actos en lugar de huir de ellos como todos los demás. Y habían pasado bastantes años. Seguramente la mujer habría aceptado que el niño estuviera en Invernalia y que su esposo lo dejara quedarse, ¿verdad? Aparentemente no, si el joven estaba aquí y no en el norte. Hola Ser Jorah. Veo que encontraste algo interesante. Eres Jon Snow. El hijo bastardo de Ned Stark. Cuidado con cómo te diriges a él, oso. Él es el futuro rey de Poniente. Tranquilo, Lord Connington. Tendrá que disculparlo. A ese hombre le ofende que alguien insulte al hijo de Rhaegar. ¿El hijo de Rhaegar? Pero pensé que, Lord Stark era. No. Es mi tío. Intentó ser un padre hasta cierto punto, pero al final, nunca le fue bien en su crianza. ¿Lo sabe Lady Stark? Ella fue la razón por la que me fui. No entiendo. Digamos que Lady Stark no soporta a ningún bastardo con talento para cantar y tocar el arpa. Eso suele despertar en ella un lado violento. Seguramente quiero decir tu tío habría intervenido, ¿no? No, si no estaba en el castillo y nadie se lo dijo. Pero él es el señor de Invernalia y el guardián del norte. Todos los sirvientes que viven allí le responden. Como dije, Lord Stark no estaba en Invernalia cuando ocurrió el incidente, Ser Jorah. Cuando no estaba en el castillo, su esposa lo gobernaba y lo seguiría haciendo hasta que su hijo tuviera edad suficiente para mandar en su lugar. Y Lady Stark dejó claro a los sirvientes que se guardaran para sí mismos lo que vieran, si acaso. La mujer no quería que su querido esposo lo supiera, pues creía que el bienestar de un bastardo, especialmente el mío, era considerado indigno de la atención de Lord Stark, en cualquier forma, para bien o para mal. Lamento que te haya tratado mal. Sé que la posición de Lady Stark haría que te detestara por ser hija de Lord Stark con otra mujer. Pero nunca pensé que llegaría tan lejos como para lastimarte delante de su esposo. Está bien, Ser Jorah. Si algo aprendí estando lejos de Invernalia y de Lady Stark, fue a lidiar con el pasado. ¿Y cómo afrontas el pasado? Al matarlo, Ser Jorah. Al matar el pasado, abres camino hacia el futuro. ¿Tienes la intención de matar a Lady Stark? ¿Cómo te atreves a sugerir que su gracia se atrevería a considerar el acto de matar a un pariente? Puede que ella sea familia por matrimonio, pero la mujer tuya sigue siendo familia. No era descabellado preguntarle o sugerirle a Lord Connington, considerando las implicaciones de la respuesta de mi sobrino a la pregunta anterior. Para responder a tu acusación, no. Solo su recuerdo de mí como un bastardo. Me convertiré en rey de los 7 reinos y me sentaré en el trono de hierro. Si eso significa avergonzarla por sus acciones pasadas, que así sea. El rey Roberto nunca te permitirá llegar tan lejos. El usurpador nunca lo descubrirá, a menos que se lo digas a Mormont. ¿Me estás acusando de algo otra vez, gallo? No. Pero yo sí. Sé que el usurpador te envió para acercarte a nosotros. A Daenerys. Y si a eso le sumamos que tenemos 3 dragones en crecimiento, ese perdón real sería aún más dulce de obtener. No le tengo lealtad al rey Roberto. Estás equivocado. Si eso fuera cierto, lo llamarías el usurpador. No el rey Roberto. A los ojos de los dioses y de los hombres, él es el rey de los 7 reinos, independientemente de cómo lo obtuvo, Lord Connington. Mató a mi padre para conseguir el trono de hierro, usando solo un hilillo de sangre Targaryen en sus venas, Ser Jorah. A ojos de dioses y hombres, es un usurpador de la línea de sangre de mi padre por el derecho a ser rey. Si el usurpador no se hubiera desatado basándose en una mentira inventada por su propio padre adoptivo, los 7 reinos no estarían al borde de la desintegración. ¿Una mentira? Otro lugar y otro tiempo, Ser Jorah. La única pregunta ahora es cómo tratar contigo. ¿Debería acabar con tu vida y enviar tu cabeza de vuelta a la isla del oso? ¿O debo convencerte de alguna manera de que abandones al usurpador y te unas a nuestra causa? Me gusta tener la cabeza sobre mis hombros, su gracia. Ja. Mira qué rápido el oso se gira la capa y te reconoce como su rey. Razón de más para cortarle la cabeza al necio. No nos precipitemos, Lord Connington. Quizás Ser Jorah sea sincero. Al fin y al cabo, está en condiciones de unirse al bando ganador. No es por empañar tu actitud positiva, sobrino, pero nuestro lado ni siquiera existe a los ojos de nadie en los 7 reinos. Que nadie conozca realmente nuestro bando no significa que no exista, tía. Simplemente no hemos recibido la forma que el enemigo necesita para reconocernos.
De todas formas, a este espía del usurpador no se le puede permitir informar sobre sus hallazgos en lo que su gracia tiene en su poder. Y aún así, podría ser un activo valioso para nosotros. No hay garantía de que se mantenga leal a su gracia. Podría cambiar de capa a la primera oportunidad y el usurpador lo recompensaría por ello. Creo que nos será leal. Este hombre quiere redención. Este hombre quiere volver a su hogar. Volver con la frente en alto. Quiere volver a visitar a su padre algún día sin la vergüenza en los ojos. ¿Cómo lo sabes? Poderes que escapan a tu comprensión, Ser Jorah. La situación contigo, no tanto. ¿Me concederás el perdón real al ascender al trono de hierro? Demuéstranos tu lealtad, Ser Jorah, y la corona te perdonará todo cuando me convierta en rey. Pero no olvidado. Llevo sangre norteña en mis venas, Ser Jorah. Crecí en el norte. Igual que tú. El norte recuerda. El norte recuerda. ¿Qué dices, Ser Jorah? ¿Seguirás sirviendo al siervo usurpador o a los dragones que regresan? ¿Servirás a un fornicario borracho para un rey que ha permitido que los 7 reinos queden casi en la ruina? ¿O al dragón, que traerá el regreso de una nueva era dorada a los 7 reinos? ¿Servirás a un usurpador basado en una mentira o al dragón que solo te dirá la verdad? Al final, Ser Jorah se arrodilló y juró lealtad a la casa Targaryen. El siempre cauteloso Lord Connington no estaba tan seguro de la lealtad del oso avergonzado. Naturalmente, el viejo gallo vigilaría a Ser Jorah, incluso si Aegon había avalado su nueva lealtad. Jon y Daenerys creían que estaba usando sus poderes para comprobar si la promesa de su nuevo aliado era cierta, así que fue suficiente. Al menos por ahora. Su gracia, me preocupa haber estado aquí tanto tiempo. He oído historias sobre la Casa de los Eternos y sus brujos. Se rumorea que obtienen su fuerza mágica de los dragones, comentó Jon Connington mientras Aegon meditaba en el centro de la sala. Estoy de acuerdo con Lord Connington en esto, su gracia. Las armas y la guerra son donde ambos destacamos en cuanto a consejos. La magia es otra historia. Se decía que los brujos de Karth, en su apogeo, poseían poderes sobrenaturales. Capaces de desafiar incluso a la muerte mientras su magia se mantuviera fuerte, añadió Ser Jorah mientras observaba la gran sala cercana donde descansaban los 3 dragones. De ahí la casa de los eternos de la que residen, terminó Daenerys mientras estaba leyendo uno de los libros que Ser Jorah le había proporcionado. Lo sé. La casa de los eternos no es solo un edificio donde los brujos pueden vivir y practicar la poca magia que tenían antes de que los dragones volvieran al mundo. En realidad, es una torre desde la que pueden canalizar la magia y proyectarla sobre un área extensa, dependiendo de la intensidad de la magia generada, respondió Aegon sin contar toda la historia. Era cierto que la magia se canalizaba y generaba desde la Torre de lo Eterno, pero también la fuerza, hasta cierto punto. De alguna manera, los dragones creaban una enorme bendición en la fuerza. Esto posiblemente se debía a que eran una fuente de vida que generaba tanta de sus cuerpos, a pesar de ser una forma de vida capaz de causar tanta muerte. Era interesante que los dragones pudieran potenciar la fuerza hasta tal punto. Quizás la magia era solo otra parte de la fuerza, como los colores forman parte de un espectro. Es difícil decirlo, pero aún así, una teoría interesante. Si eso es cierto, entonces los brujos deben saber que los dragones regresaron después de, sin duda, sentir que su propia fuerza mágica también aumentaba, dijo Jon mientras Aegon asentía. Claro que sí. Incluso ahora, planean entrar en secreto en esta casa y robarlos para tentarnos a Daenerys y a mí a entrar en sus dominios. Planean usarnos como medio para generar aún más poder de la Casa de los Eternos y tomar el control de Karth, respondió Aegon con calma. ¿Cómo sabe esto, su gracia? Preguntó Ser Jorah mientras miraba alrededor de la habitación. Porque lo intentaron hoy. Esperaron a que solo quedáramos uno para vigilar la casa y los dragones. Aunque su magia es poderosa, no se compara con el poder del fuego de los dragones. Al parecer, el fuego de los dragones es un tipo de magia propia o tiene algún tipo de propiedades mágicas. Propiedades violentas, pero no por ello menos potentes, respondió Aegon para sorpresa de los otros 3 presentes. ¿Por qué no nos lo dijiste? Preguntó Daenerys mientras Aegon giraba la cabeza para mirarla. No había motivo de preocupación. Ya estaba todo bajo control. En cuanto a la Casa de los Eternos, ya no pueden llamarla así, pues ahora está llena de brujos muertos. Un montón de brujos muertos, respondió Aegon, recordando la expresión de asombro de los brujos al ser quemados por el fuego del dragón. Aún más cuando Aegon los abatió con la fuerza y la espada. Cuando intentaron usar su magia contra él, Aegon se apoderó de dicho poder mediante la fuerza.
Su conocimiento y comprensión de sus poderes había aumentado considerablemente tras el despojo de la torre de su capacidad de conducto a manos del príncipe. Había visto el futuro vívidamente en términos de lo que sucedería con el paso del tiempo, e incluso vio el suyo propio si su antiguo y débil yo no hubiera abandonado Invernalia ni hubiera encontrado al conde Dooku. Una vida de debilidad. Una vida donde su autoestima era prácticamente nula gracias a las acciones de Lady Stark mientras vivía en el castillo. Un día, fue al muro y nunca supo la verdad sobre su ascendencia, ni siquiera al preguntarle a su tío por última vez sobre su madre y quién era antes de ir allí. Aegon tenía claro que su tío no tenía intención de decirle nada hasta que hiciera los votos allí, donde renunciaría a todo rango, título y pretensión de cualquier tipo, como cualquier reclamación al trono de hierro. Estaría en un lugar donde el usurpador no podría tocarlo. Pero Aegon, como Jon Nieve, tampoco podría tocarlo. Si bien estaría libre de la ira del siervo, o eso creía Lord Stark, esto también impediría que el dragón infligiera la tan ansiada retribución al siervo, al halcón y al pez, que tan merecidamente merecían. Nadie lo sabía, por supuesto, porque nadie visitaba la Casa de los Eternos y todos los brujos estaban muertos, por lo que cualquier posibilidad de represalia sería escasa o nula. Me preguntaba por qué el suelo frente a la puerta que conduce a los dragones tenía una gran quemadura y estaba cubierto con una alfombra, comentó Jon con un dejo de diversión en la voz. Supongo que partiremos pronto hacia Astapor, su gracia, preguntó Ser Jorah ante el asentimiento de Aegon. En 2 semanas. Nos iríamos antes, pero necesito hablar con alguien aquí en Cart, dijo Aegon mientras Jon, Jorah y Daenerys lo miraban con curiosidad. ¿Quién? Preguntó Daenerys. Una araña en busca de conocimiento, respondió Aegon antes de volver a su meditación. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.